Además de mi video comentario sobre el tráiler del episodio 7, no había hecho ningún video relacionado con The Force Awakens, y no pensaba hacer ninguno, simplemente no creo que sea lo mío. Para eso ya tienen otros canales donde les encanta comentar y dar su opinión de diferentes aspectos de la película, haciendo sus reviews, teorías, conclusiones y demás. Pero cambié un poco de opinión, y la razón que me llevó a hablar de este tema fue que vi muchos comentarios en Facebook sobre las supuestas referencias que hace la película al universo expandido, pero pocos comentarios que dicen cuáles son, o bien solo se mencionan un par. Así que si alguien tenía duda, aquí están las referencias que se hicieron en The Force Awakens al universo expandido. O mejor dicho, los paralelismos que existen entre ambos universos, ya sea que hayan sido creados de forma intencional o no. Tomen en cuenta que voy a presentar los datos en orden de los más a los menos obvios, comenzando con los que son muy claras referencias y terminando con los que pueden ser simples coincidencias. Dicho esto, comenzamos. La más fácil de todas las referencias. Quien haya escuchado un poco del universo expandido sabe que Han Solo tenía un hijo sensible a la fuerza que fue seducido por el lado oscuro y se convirtió en un villano, al cual se enfrentaron los protagonistas, lo que hace que el parecido con Kylo Ren sea bastante comprensible. En la serie de novelas Legado de la Fuerza vemos cómo el prometedor caballero Jedi Jacen Solo se convierte en el Lord Sith Dark Aedus, abandonando la Orden Jedi, uniéndose a un señor oscuro, o mejor dicho señora, y provocando una guerra con el fin de apoderarse de la galaxia. Como verán, las historias tienen más de un parecido entre sí. Aunque si bien los parecidos son bastante obvios, cuando vemos los detalles de ambos personajes nos damos cuenta que también hay diferencias clave, como que Caedus es un Lord Sith, no un caballero Ren o una variante de Jedi oscuro, y que es un prodigio en la fuerza, superando incluso al hijo del gran maestro Luke Skywalker, todo lo contrario a Kylo Ren. Así que no, Kylo no es la versión modificada de Jacen Solo, sino un personaje diferente con el que comparte ciertas características. Cabe destacar además que en las novelas Jacen tiene una hermana gemela, Jaina, quien es la que finalmente lo confronta y lo derrota para salvar la galaxia. Se podría decir que es la heroína de la saga del Legado de la Fuerza, de allí que algunas teorías se disparen asumiendo que Rey también es hija de Han Solo, para que asuma el rol de Jaina. Pero por mucho la teoría más popular con respecto a Rey no es que sea la hermana de Kylo, sino la hija de Luke Skywalker, lo que lo convertiría en su prima. No sé qué fijación tiene la gente con hacer que todos los personajes estén relacionados con otros. Como curiosidad adicional, en la película notamos también que el verdadero nombre de Kylo es Ben, el cual no solo es el alias que utilizó Obi-Wan Kenobi en la trilogía original, sino el nombre que Luke Skywalker dio a su único hijo. El que sea el hijo de Han Solo quien tenga ese nombre en el episodio 7 puede significar que quien lo nombró de esa forma sea su tío, no su padre, pero esto ya es especular demasiado, y con cosas que no vienen al caso además. Otro parecido con otra novela de Star Wars. Uno de los arcos argumentales de la serie de novelas Destino de los Jedi nos contaba sobre el exilio del gran maestro Luke Skywalker, impuesto por la Alianza Galáctica debido a lo que se consideró su más grande fracaso al no prevenir la caída de la oscuridad de Jacen Solo. En la película nos plantea desde el comienzo que Luke Skywalker está en el exilio, pero no por un fracaso personal, al menos no directamente, sino buscando una oportunidad para volver a crear la Orden Jedi, buscando el primer templo Jedi, el cual no sabemos si es la isla donde estaba al final, puede ser una coincidencia. Aquí hay que aceptar que la decisión de retirar de la historia a Luke Skywalker en ambos casos es una solución argumental para quitar al personaje del medio. Cuando tienes un personaje tan fuerte en escena, tienes que buscar la manera de que sus múltiples habilidades no provoquen que el espectador dé por sentado que todo saldrá bien, aunque así termine siendo, es Star Wars. Y el exilio de Luke cumple esa función tanto en Destino de los Jedi como en el episodio 7. No sé por qué tantas quejas de la superarma en la película. No es como si en Star Wars no hubiéramos tenido una docena de superarmas y de venir, tan solo en la trilogía original tuvimos 2. Y no es una casualidad o falta de originalidad, bueno, quizás un poco. Pero la idea de tener un arma de destrucción masiva y tanto poder concentrado en una sola instalación, lo mismo que la hace más fácil de destruir que digamos una flota estelar, sirve para mostrar una característica muy común en los villanos de la saga, la megalomanía. La base Starkiller es la nueva superarma en turno que trata de destruir a los enemigos de la nueva organización maligna, la Primera Orden. Pero más allá de su poder destructivo, la más grande mejora de la base con respecto a su predecesora es que no necesita estar cerca de su blanco para disparar, sino que puede lanzar un rayo de destrucción masiva a través del espacio hasta alcanzar su objetivo. Exactamente la ventaja táctica que tenía la Galactic Gun, la superarma del Emperador Palpatine en la serie Imperio Oscuro. Además de su diseño, la diferencia más grande entre ambas armas es que la Galactic Gun lanzaba un misil gigante, con suficiente fuerza para destruir un planeta completo, no un rayo, un misil. Además de que este era enviado a través del hiperespacio, por lo que no veíamos un destello brillante surcando el espacio al ser disparada. Pero el fin, que es destruir planetas, y la ventaja táctica, que es disparar desde otro sistema distante, son las mismas en ambos casos. Al emperador sí que le gustaban las superarmas.
Hay mucho misterio que recorre la identidad del líder supremo Snoke. La teoría más popular es que se trata de Darth Plagueis, el maestro del Lord Sith Darth Sidious mencionado en el episodio 3. Lo cierto es que debido a que en ningún momento se ve el personaje como tal, sino una versión holográfica de él mismo, que podría o no ser su forma física, bien podría ser Jar Jar Binks, por lo que se sabe hasta ahora. De la información que se nos ha entregado adicional sobre Snoke es que es un personaje que siempre ha estado actuando desde las sombras, armando sus propias fuerzas, como los Caballeros de Ren. En el universo expandido, eso es lo mismo que se podría decir del Lord Sith Darkrai, un villano que aprendió las artes de los Sith durante el reinado de Palpatine, pero se mantuvo en las sombras durante la Guerra Civil Galáctica, durante la lucha con el remanente imperial, incluso en la guerra contra Yuuzhan Vong, y solo se manifestó casi un siglo después con una renovada Orden Sith que contaba con múltiples miembros con él a la cabeza. Claro que Darkrai no es el líder supremo Snoke, ni siquiera es una versión revisada de él mismo, simplemente son dos personajes que comparten esta característica, que ambos estuvieron presentes durante las historias, observando toda la distancia prudente y esperando el momento para atacar. Luego tenemos los parecidos que bien pueden ser coincidencias, pero para no dejar ninguna mención fuera, aquí van. El famoso bastón eléctrico del Stormtrooper DR-8R, que por cierto, vaya recepción que tuvo ese personaje, que ya es más famoso y querido que muchos otros Stormtroopers que aparecieron en la película. Pero volviendo al tema de su bastón, este bastón, cuya función al parecer es combatir contra enemigos que porten sables de luz, es un arma que algunos Stormtroopers ya utilizaban en el videojuego Force Unleashed 2, para combatir con Starkiller. Bueno, en teoría era para eso. Para ser justos, este tipo de arma, que un arma eléctrica para resistir sables de luz, apareció por primera vez en el episodio 3, siendo utilizada por los droides guardias del General Grievous para asistirlo en combatir contra el Caballero Jedi. Pero la primera vez que un Stormtrooper lo utilizó fue en el videojuego. Las visiones de la fuerza son comunes en los seres sensibles. Al parecer ni siquiera se necesita un entrenamiento para llegar a tener alguna visión algún día. Pero estas siempre están en torno a lugares o personas. No se mostró en las trilogías anteriores que las visiones fueran disparadas por algún objeto, o viéndolo de otro modo, que algún objeto guardara recuerdos o experiencias de su antiguo dueño. En las películas no, pero en el universo expandido sí. Algo bastante común en los artefactos Sith, que guardan de alguna manera la esencia de sus antiguos dueños. A veces incluso guardan a su antiguo dueño. También en la serie de cómics República vimos cómo la raza de los Kifar podía leer recuerdos almacenados en objetos. Una especie de don de la fuerza que tenía esa raza, como la capacidad de ver con la fuerza de los Miraluka, a pesar de que no tienen ojos. Queen Laos es un ejemplo de un personaje Kifar que además tiene potenciada esa habilidad por ser sensible a la fuerza. No estoy seguro si se basó en esta habilidad para el personaje de Rey, pero es bastante curioso que compartan esa característica y que al tocar el sable de luz que en algún momento perteneció a Luke Skywalker, no solo tenga los recuerdos de este, sino también visiones de la fuerza. Bastante parecido a la telemetría, ¿no creen? Al inicio de la película vemos como el casco de Finn es manchado por la mano ensangrentada de un compañero caído, dejando la marca en su casco que lo hace ver un poco parecido al comando Clone Zep que vimos en Republic Commando. Esto bien podría ser la mayor de todas las conciencias de la película con respecto al universo expandido, dado que la marca tiene una función en la escena, que es la distinción de Finn para que sea reconocible en todo momento. O es el cameo más épico que haya visto jamás. Y bien, esos fueron los parecidos que encontré entre el episodio 7 y el universo expandido. Tomen en cuenta que solo he visto la película una vez, y posiblemente alguna referencia se me pudo haber pasado. Así que si ven algún dato interesante que yo haya omitido, coméntenlo. Sería interesante conocer más. Por lo pronto me despido, soy Feanor, hasta la próxima.